Soy bombero, y esta es la confesión más dura que he hecho en mi vida. Es una historia sobre el amor, la pérdida, y un giro del destino tan cruel que a veces me cuesta creer que sea real. Todo comenzó hace 20 años. Yo era joven. Apenas empezaba mi carrera y mi novia de la secundaria, Ana, quedó embarazada. Estábamos aterrados. No teníamos dinero, ni un plan, solo miedo. Sentíamos que no podíamos darle al bebé la vida que se merecía. Después de noches enteras de llanto y conversaciones difíciles, tomamos la decisión más dolorosa: darlo en adopción. Pensamos que era lo más responsable, lo más amoroso que podíamos hacer por él. Encontrarían una familia que pudiera darle todo lo que nosotros no podíamos. Firmamos los papeles en un hospital frío y anónimo. Pude sostenerlo solo por un momento. Era perfecto. Tenía mis ojos, el cabello oscuro de Ana. Le di un beso en la frente y le susurré que lo amaba, que siempre lo amaría. Luego, una enfermera se lo llevó y una parte de mí se fue con él para siempre. La agencia de adopción era cerrada, lo que significaba que no tendríamos contacto ni sabríamos nada de él. Era por su bien, nos dijeron, para que pudiera tener un comienzo limpio. Ana y yo no sobrevivimos a esa pérdida. El dolor y la culpa nos separaron. Ella se mudó a otra ciudad y yo me aferré a mi trabajo. Me convertí en el bombero más dedicado de la estación. Cada vez que sonaba la alarma, era una oportunidad para redimirme, para salvar a alguien, ya que no pude quedarme con mi propio hijo. Cada vida que salvaba era un pequeño pago a una deuda que sentía que nunca podría saldar. A los años pasaron, me casé, tuve 2 hijas maravillosas. Amaba a mi familia con todo mi corazón, pero siempre había un pequeño rincón oscuro, un vacío que llevaba el nombre de mi primer hijo. En cada cumpleaños suyo, encendía una vela en silencio. Me preguntaba, ¿cómo sería? ¿Si será Id feliz? Si alguna vez pensaba en nosotros. Mi esposa conocía la historia, pero era un dolor que yo cargaba mayormente en soledad. Y entonces, llegó esa noche, una noche de invierno, helada, con un viento que cortaba la piel. La alarma sonó poco después de la medianoche. Incendio en una casa residencial, con posibles atrapados. Es la llamada que más tememos. La adrenalina se apoderó de nosotros mientras nos poníamos el equipo. En el camino, el jefe de batallón nos informó por radio que los reportes indicaban que un niño pequeño estaba atrapado en el 2.º piso. Mi corazón dio un vuelco. Siempre es peor cuando hay niños. Llegamos y la escena era un caos. La casa estaba envuelta en llamas que se elevaban hacia el cielo oscuro. Una mujer gritaba en el césped, histérica, señalando una ventana del piso de arriba. Mi hijo está ahí dentro, sollozaba. Su angustia era palpable. Un cuchillo en el aire. Mi compañero, Dave, y yo fuimos los primeros en entrar. El calor era brutal. Un monstruo rugiente que lo devoraba todo. El humo era tan denso que no podíamos ver a más de 1 metro. Nos arrastramos por el suelo, gritando, buscando. El tiempo se deforma en esa cada segundo se siente como una eternidad. Llegamos a la escalera. Las llamas lamían los escalones. Subimos con cuidado. El crujido de la madera quemándose bajo nuestras botas. Arriba, el calor era aún más intenso. Seguimos los gritos desesperados de la madre en nuestra memoria. Hacia la habitación del fondo. La puerta estaba ardiendo. La derribamos de una patada. Dentro, el humo era negro y asfixiante. Usamos nuestras linternas, barriendo la habitación en busca de cualquier señal de vida. Y entonces lo vi. Una pequeña figura acurrucada en la esquina, junto a una cama. Era un niño, no tendría más de 4 años. Corrí hacia él, no se movía. Lo levanté en mis brazos. Era tan pequeño, tan liviano. Su pijama tenía cohetes espaciales. Salimos de allí lo más rápido que pudimos, bajando las escaleras mientras el techo comenzaba a ceder. Afuera,
Se lo entregué a los paramédicos. Empezaron a trabajar en él de inmediato, desesperadamente. Yo me quedé allí, sin aliento, tosiendo, viendo cómo luchaban por traerlo de vuelta. La madre estaba a su lado, suplicando: «Por favor, Benjamín, por favor, despierta, mi amor, Benjamin». Ese nombre, un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor del fuego. Benjamin era el nombre que Ana y yo habíamos elegido para nuestro hijo 20 años atrás. No podía ser. Era una coincidencia, una horrible y cruel coincidencia. El fuego fue controlado, pero el niño no lo logró. Lo declararon muerto en la escena. Vi cómo cubrían su pequeño cuerpo con una sábana. El grito de su madre fue el sonido más desgarrador que he escuchado en mi vida. Me quedé paralizado. El bombero que siempre salvaba a los niños, esta vez, había fallado. La culpa me aplastó como una tonelada de escombros. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su pijama de cohetes. La imagen de la madre llorando me perseguía. Sentí una extraña conexión con esa tragedia. Más allá de mi deber profesional, era algo más profundo, más oscuro. Una semana después, estaba en la estación, tratando de llenar papeleo, pero mi mente estaba en otra parte. El jefe me llamó a su oficina. Había 2 personas con él, un hombre y una mujer con trajes formales. Eran trabajadores sociales. Me pidieron que me sentara. Sus rostros eran sombríos. Empezaron a hablar, con cuidado, sobre la familia del incendio. El niño, Benjamín, había sido adoptado. Sus padres adoptivos eran los que estaban en la casa. La mujer que gritaba era su madre adoptiva. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo, dije, aunque una parte de mí ya lo sabía. La trabajadora social me miró con una compasión que me heló la sangre. Revisamos los registros de adopción, por la edad del niño y otros detalles. Creemos que es importante que lo sepa. El nombre de nacimiento de Benjamin era el que usted y su exnovia le dieron. El aire abandonó mis pulmones. El mundo se detuvo. Todo se volvió silencioso, excepto por un zumbido ensordecedor en mis oídos. El niño que sostuve en mis brazos, el niño al que no pude salvar del fuego, no era mi hijo. El bebé que di en adopción 20 años atrás para darle una vida mejor. El destino, en su ironía más macabra, me había llevado a su puerta en su última noche. No como un padre, sino como un bombero que llegó demasiado tarde. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, en silencio. El resto es un borrón. Salí de la oficina, caminé sin rumbo por la ciudad. El peso de 20 años de preguntas y un momento de fracaso absoluto me aplastaron. Le di la vida, y sin saberlo, estuve presente en su muerte. Impotente. He pasado por terapia. Mis compañeros y mi familia han sido mi roca. Pero hay heridas que nunca cierran del todo. A veces, en la quietud de la noche, todavía siento el peso de ese niño en mis brazos. Y me pregunto si, en ese último momento, en medio del humo y el caos, de alguna manera sintió que su padre estaba allí. Me gusta pensar que si han contar esto no cambia nada. Pero es mi verdad, una verdad que llevo conmigo en cada llamada, en cada rescate. Soy un bombero, han salvavidas, pero la vida que más importaba, la que yo mismo traje a este mundo, se me escapó entre los dedos, en una noche de fuego y cenizas. Gracias por escuchar mi historia. Si conoces a alguien que esté pasando por un duelo o una situación difícil, anímale a buscar ayuda. Hablar puede hacer la diferencia. Cuídense mucho. No existe una forma de describir adecuadamente lo que se siente firmar papeles que terminan tu derecho legal a tu propio hijo. Las palabras no alcanzan. Es como si te arrancaran una parte de ti que no sabías que existía hasta que ya no está ahí. Cada firma era una puñalada. Cada inicial era sangre en la página. Patricia fue amable durante todo el proceso. Nos explicó cada documento, cada línea, cada consecuencia legal. Teníamos 72 horas para cambiar de opinión
según la ley estatal. Después de eso, sería final, irrevocable. Esto no significa que no lo amen, nos dijo. Significa que lo aman lo suficiente para darle lo que ustedes sienten, que no pueden, bonitas palabras, pero no hacían que doliera menos. Los Harrison se fueron del hospital esa tarde con Ethan. Les habíamos dicho adiós 2 horas antes. En la habitación del hospital, Melissa lo cargó por última vez, memorizando su olor, ese aroma dulce e indefinible que tienen los bebés recién nacidos. Yo pasé mi dedo por su mejilla, suave como un pétalo. Su manita se cerró alrededor de mi dedo meñique, ese reflejo instintivo que todos los bebés tienen, y sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Sé feliz, le susurré en solo. Sé feliz, cuando se lo entregué a Jennifer. Ella me abrazó. Te prometo que cuidaremos de él, te lo prometo. Y le creí. Dios, como le creía Melissa y yo, nos fuimos a casa ese día. Bueno, a mi apartamento. Pero nada se sentía como hogar. Todo estaba exactamente donde lo habíamos dejado, pero todo era diferente. Había una cuna a medio armar en la esquina que nunca habíamos terminado, porque decidimos que los Harrison la necesitarían más. Había bolsas de ropa de bebé que amigos bien intencionados nos habían dado. Había un silencio tan profundo que dolía respirar. Melissa se quedó en la cama durante 3 días. No comía. Apenas tomaba agua. Solo lloraba, o miraba la pared, o dormía esas siestas interrumpidas de alguien que está mentalmente exhausto. Yo no sabía qué hacer. ¿Cómo consuelas a alguien que está atravesando el mismo infierno que tú? ¿Cómo te consuelas a ti mismo cuando cada fibra de tu ser grita que cometiste el error más grande de tu vida? Intenté hablar con ella sobre lo que sentía. Una noche, acostado a su lado en la oscuridad, le dije, tal vez hicimos lo correcto. Tal vez está mejor sin nosotros. Ella se volteó y me miró con ojos tan vacíos que me asustaron. No digas eso, no intentes justificarlo. Lo que hicimos, lo hicimos. Pero no me pidas que diga que estuvo bien. Esa fue una de las últimas conversaciones reales que tuvimos. Melissa se fue 2 meses después, no de golpe, no con drama. Simplemente se fue desvaneciendo de mi vida como el humo. Primero, dejó de quedarse tantas noches. Luego dejó de contestar mis llamadas tan seguido. Luego un día, vino a recoger las cosas que había dejado en mi apartamento. Y cuando nos abrazamos para despedirnos, ambos sabíamos que era definitivo. No puedo verte sin pensar en él, me dijo, con lágrimas en las pestañas. No es tu culpa. Es solo. No puedo entendía, yo sentía lo mismo, aunque nunca lo había verbalizado. Cada vez que la miraba, veía a ese bebé en sus brazos. Veía esas 2 horas en el hospital. Veía la decisión que habíamos tomado. Y no podía dejar de preguntarme si habíamos destruido algo hermoso por miedo. Según tengo entendido, Melissa se transfirió a una universidad en otro estado el siguiente semestre. Borramos nuestras redes sociales mutuas. No porque nos odiáramos, sino porque la conexión era demasiado dolorosa. El dolor de perder a nuestro hijo estaba entrelazado con nosotros mismos, y la única forma de sobrevivir era separarnos. Dejé la universidad ese mismo año. Mis calificaciones se habían ido al carajo. No podía concentrarme. Sentado en clases sobre teoría económica o literatura comparada, todo me parecía absurdo y vacío. ¿Qué importaba nada de eso cuando había un niño en algún lugar del mundo que tenía mi sangre, mi ADN, y yo nunca podría conocerlo realmente? Trabajé una serie de empleos sin futuro durante los siguientes meses, en construcción, en seguridad nocturna. Conductor de reparto, nada me importaba, solo necesitaba mantenerme ocupado, mantener mi mente distraída, evitar pensar en esa marca de nacimiento en forma de media luna. Pero los pensamientos llegaban de todas formas, en momentos aleatorios. En la fila del supermercado, vería a un bebé y me preguntaría, ¿cuánto pesaría Ethan ahora? Ya estaría gateando. En el parque,
Vería a padres jóvenes empujando carriolas y me invadiría una envidia tan aguda que tenía que irme. Los Harrison habían acordado una adopción abierta, lo que técnicamente significaba que podíamos tener algún nivel de contacto. Patricia nos había dado sus datos. Nos dijeron que podíamos escribirles, que nos enviarían fotos y actualizaciones si queríamos. Durante el primer año, lo hicimos. Recibimos fotos de Ethan en Navidad, vestido con un ridículo suéter de renos. En su primer cumpleaños, con pastel en toda la cara. Jennifer escribía pequeñas notas. Está creciendo tan rápido. Es tan feliz. Gracias por este regalo. Cada foto era una bendición y una maldición. Amaba ver que estaba bien, que era amado, que los Harrison estaban cumpliendo su promesa. Pero también, cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido, de la vida que podría haber tenido, de las decisiones que no podía deshacer. Después del primer año, las fotos se hicieron menos frecuentes, no porque los Harrison fueran crueles, sino porque probablemente Patricia les aconsejó que dejaran que el contacto se desvaneciera naturalmente. Es común en adopciones abiertas, según leí después. La conexión inicial eventualmente se diluye, a menos que ambas partes la mantengan activamente. Dejé de responder a sus cartas. Dejé de pedir actualizaciones. Era más fácil así, o al menos eso me decía a mí mismo. Cuando tenía 24 años, casi 5 años después de firmar esos papeles, vi un anuncio para la Academia de Bomberos. No sé qué fue lo que me atrajo. Tal vez la idea de salvar vidas cuando no había podido construir una con la mía propia. Tal vez la necesidad de sentir que tenía propósito, que importaba de alguna forma tangible. La academia fue brutal. Entrenamiento físico intenso, escenarios simulados de incendios, clases sobre química del fuego y procedimientos de rescate. Pero por primera vez en años, me sentí vivo. Tenía un objetivo, algo en que enfocar toda esa energía y dolor y culpa que había estado cargando. Me gradué en el top 10 de mi clase. Conseguí un puesto en la estación 19, una de las más ocupadas de la ciudad, y me lancé de cabeza al trabajo con una intensidad que preocupaba a mis compañeros. Tomaba los turnos que nadie más quería, los días festivos, las noches, los llamados peligrosos. Si había una posibilidad de entrar a un edificio en llamas para sacar a alguien, yo era el primero en ofrecerme. Mi capitán, un hombre llamado Marcus con 20 años de experiencia, me llamó a su oficina después de mi primer año. «Tienes talento», me dijo, reclinándose en su silla. «Pero también tienes un problema». «¿Qué problema?» «Tomas demasiados riesgos. Es como si no te importara si sales de ahí o no». Me miró directamente. «¿Qué estás tratando de probar, Mitchell?» No tuve respuesta. O tal vez sí la tenía, pero no estaba listo para admitirla. Estaba tratando de expiar algo. Estaba tratando de salvar suficientes vidas para compensar la que había dejado ir. Los años pasaron en mí. Volví bueno en mi trabajo. Muy bueno. Había algo casi meditativo en correr hacia el fuego mientras todos los demás corrían en sentido contrario. En encontrar a alguien en medio del humo y el caos. En cargar a un niño inconsciente hacia el aire fresco y verlo toser y respirar de nuevo. Cada rescate era una victoria. Cada vida salvada era una pequeña redención. Cumplí 30 años, luego 31. La vida siguió moviéndose, como siempre lo hace, incluso cuando una parte de ti está congelada en un momento. Hace 12 años. Salí con algunas mujeres. Nada serio. Cada vez que las cosas empezaban a ponerse profundas, encontraba una forma de sabotearlo. ¿Cómo podía construir un futuro cuando una parte tan grande de mi pasado estaba sin resolver? Ethan tendría 12 años ahora. Lo calculaba cada año en su cumpleaños. Mayo Quinton siempre tomaba ese día libre. Nunca le decía a nadie por qué, en qué tipo de niño se habría convertido. ¿Le gustaban los deportes? ¿Era bueno en matemáticas? ¿Tenía el cabello de Melissa o mi nariz? Todavía tenía esa marca de nacimiento
en forma de media luna? Esas preguntas se quedaban conmigo, flotando en el fondo de mi mente. Hasta hace 2 meses, hasta la noche del incendio. Era un martes, turno de noche, que normalmente es más tranquilo. Pero esa noche había algo en el aire, alguna tensión. Los meteorólogos habían advertido sobre vientos fuertes, condiciones secas, alerta de incendio elevada. La llamada llegó a las 11:34 p.m. Incendio residencial en Maple Street. Estructura completamente involucrada. Posibles personas atrapadas adentro. El camión salió en menos de 90 segundos. Yo iba en el asiento trasero, poniéndome el equipo, sintiendo esa descarga de adrenalina familiar que siempre precedía a estos llamados. Mi compañero Jake estaba a mi lado, revisando su tanque de oxígeno. Habíamos trabajado juntos durante 6 años. Nos conocíamos lo suficientemente bien como para no necesitar hablar mucho. Podíamos ver el resplandor naranja desde 3 cuadras de distancia. Cuando llegamos, la casa estaba completamente envuelta en llamas. Una casa de 2 pisos, de estilo colonial, con un porche frontal que ya había colapsado. Las llamas salían de las ventanas como lenguas demoníacas. El calor era tan intenso que podía sentirlo desde la calle. Había una mujer en el jardín frontal, gritando. Una vecina la estaba sosteniendo, tratando de evitar que corriera hacia la casa. Podía escuchar sus gritos por encima del rugido del fuego. Mi hijo está adentro, por favor. El capitán Márquez estaba ya organizando el ataque. Líneas de manguera desplegándose. Bomberos posicionándose. Pero había un problema: la intensidad del fuego. La estructura estaba comprometida. La parte frontal del segundo piso ya había comenzado a ceder. Es demasiado peligroso, dijo Marcas, escuchando los reportes por radio. Esperaremos el segundo camión para Ann. No lo dejé terminar. Ann ya estaba corriendo. Escuché a Marcas gritar mi nombre. Escuché a Jake detrás de mí. Pero todo se volvió distante, ahogado por el sonido de mi propia respiración dentro de la máscara y el rugido del fuego. La puerta principal estaba destruida. Entré por lo que quedaba de ella. El calor dentro era infernal, incluso con todo mi equipo. El humo era espeso, negro, venenoso. Mi linterna cortaba la oscuridad en haces débiles. Visibilidad de menos de 1 metro. Departamento de bomberos, grité, mi voz amortiguada por la máscara. ¿Hay alguien aquí? Nada, solo el crepitar del fuego consumiendo la casa. Me moví por el primer piso, siguiendo el protocolo de búsqueda, barriendo con mi brazo, verificando detrás de muebles, en esquinas. La sala de estar estaba completamente en llamas. La cocina también. Subí las escaleras, que crujían peligrosamente bajo mi peso. El segundo piso estaba un poco mejor, aunque no por mucho. 3 puertas las fui abriendo una por una. Un baño en vacío, una habitación principal. En vacía, la tercera puerta estaba cerrada. La abrí de una patada. Habitación de niño. Pósters en las paredes, apenas visibles a través del humo. Una cama. Y en el suelo, junto a la ventana, una figura pequeña. Lo encontré. Era un niño, tal vez de 11 o 12 años. Estaba inconsciente, acurrucado, en posición fetal. Había intentado llegar a la ventana, pero el humo lo había vencido primero. Lo levanté. Era ligero, demasiado ligero. Su cabeza colgaba en un ángulo que me aterrorizó. No había tiempo para verificar signos vitales. Solo teníamos que salir. El camino de vuelta fue una pesadilla. El fuego se había extendido. Partes del techo comenzaban a caer. Algo grande se estrelló detrás de mí, enviando una explosión de chispas y calor. Las escaleras estaban en peores condiciones que cuando había subido. 2 escalones se dieron bajo mi peso. Casi caigo, pero logré agarrarme de la barandilla con una mano, sosteniendo al niño contra mi pecho con la otra. Cuando salí de la casa, el mundo explotó en actividad. Paramédicos corriendo hacia nosotros. Marcus gritando órdenes. Jake tomando al niño de mis brazos mientras yo colapsaba en el césped, tosiendo. Mi tanque de oxígeno
mostrando rojo. Alguien me quitó la máscara. El aire fresco de la noche se sentía como vidrio en mis pulmones, pero no podía quedarme ahí. Me arrastré hacia donde los paramédicos habían puesto al niño. Lo tenían sobre una camilla. 2 paramédicos trabajando en él, con presiones en el pecho, máscara, con oxígeno. Uno de ellos, una mujer llamada Sarah, que conocía de otros llamados, me miró y negó con la cabeza sutilmente. No, no, no. Me acerqué tambaleándome. Podía ver su cara ahora, iluminada por las luces de la ambulancia, mejillas pálidas cubiertas de hollín, cabello oscuro pegado a su frente con sudor en labios azules. Vamos, chico. Estaba susurrando Sarah mientras hacía las compresiones. Vamos, Ann, regresa. Han 30 compresiones. 2 ventilaciones Ann, repetir. Yo estaba congelado ahí, mirando, sin poder hacer nada más. Ann, Jake tenía su mano en mi hombro. Hiciste todo lo que pudiste. Hermano, lo sacaste. Le diste una oportunidad. Pero no se sentía así. Se sentía como estar viendo morir a alguien en cámara lenta y ser completamente impotente para detenerlo. Sarah estaba preparando el desfibrilador. Todos atrás, advirtió. Las descargas hicieron que el cuerpo del niño se arqueara. 1 vez, 2 veces. En el monitor, la línea seguía plana. No sé cuánto tiempo continuaron. Probablemente solo minutos, pero se sentían como horas. Finalmente, Sarah se sentó hacia atrás, quitándose los guantes. Su expresión lo decía todo. Hora de muerte 2 y desde Sechihaem, dijo en voz baja. El mundo se volvió borroso. Podía escuchar a la madre gritando, un sonido que no era completamente humano, un aullido de pérdida tan profundo que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Me acerqué a la camilla. Necesitaba verlo una vez más. Ni siquiera sé qué necesitaba. Disculparme tal vez. Decirle que lo había intentado. Que había hecho todo lo posible. Sarah estaba cubriendo el cuerpo con una sábana. La luz de la ambulancia brillaba sobre la camilla. Y fue entonces cuando lo vi. Su pie izquierdo estaba expuesto, colgando ligeramente del borde de la camilla. Y ahí, en su tobillo, tan clara como el día en que la besé hace 12 años, estaba una marca de nacimiento en forma de media luna perfecta. El mundo se detuvo. En todo sonido, desapareció. El caos del incendio, los gritos, las radios crepitando, todo se desvaneció en un zumbido blanco. Distante en me acerqué. Con manos temblorosas, toqué esa marca. Del tamaño exacto, la forma exacta, en el lugar exacto. Anon, esto no podía ser real. Era imposible. Maple Street no estaba cerca de donde vivían los Harrison. ¿Por qué estaría Ethan aquí? ¿Cómo? ¿Lo conocías? Me volteé. Ann Sarah me estaba mirando con preocupación. Joan, necesito. No podía formar palabras. Mi cerebro se había cortocircuitado completamente. Jake me llevó lejos de la escena. Me sentó en el parachoques trasero del camión de bomberos. Oye, respira, solo respira. No es tu culpa. No pudimos llegar a tiempo. Él, humo, pero no estaba escuchando. Estaba viendo esa marca de nacimiento. Estaba haciendo cálculos en mi cabeza. Ethan tendría 12 años ahora. Este niño tenía alrededor de 12 años, la edad correcta. Y esa marca. Necesito saber su nombre, le dije a Jake, agarrando su brazo. ¿El niño? ¿Cuál era su nombre? Jake me miró confundido. No lo sé, hermano. ¿Por qué? Me levanté y caminé hacia donde habían llevado a la madre. Estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia ahora, en shock, con una manta sobre los hombros. Un oficial de policía estaba con ella, tomando información. Me acerqué. El oficial me reconoció. Asintió. Buen trabajo ahí adentro. Bombero Ann. No me sentía merecedor de esas palabras, pero asentí, de todos modos. Miré a la mujer. Tenía quizás 40 años en cabello rubio, ojos rojos e hinchados de llorar. Lo siento mucho, le dije.
porque tenía que decir algo. Hice todo lo que pude. En ella me miró, y algo en sus ojos se quebró de nuevo. Usted intentó salvarlo. Gracias por intentarlo. ¿Cuál era su nombre? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. Ethan, dijo. Y esa palabra fue como una bala atravesando mi pecho. Su nombre era Ethan. El mundo se inclinó bajo mis pies. Tuve que apoyarme contra la ambulancia para no caer. Jake estaba diciéndome algo, pero su voz sonaba como si viniera debajo el agua. El niño, en las fotos de Navidad, que había dejado de mirar porque dolían demasiado. El hijo que había entregado para darle una vida mejor había estado en esa casa. Había muerto en esa casa. Y yo lo había sacado, pero demasiado tarde. ¿Es usted su madre? Escuché al oficial preguntar a la mujer. No, respondió ella, entre sollozos. Soy su tía, Rochelle Harrison. Mi hermano Robert y su esposa Jennifer en ellos. Ellos están de viaje. Yo estaba cuidando a Ethan por el fin de semana en Harrison. Confirmación final, como si la necesitara. ¿Cómo comenzó el incendio?, preguntó el oficial. Rachel negó con la cabeza, temblando. No lo sé. Yo estaba en el primer piso, viendo televisión. Ethan estaba arriba, haciendo tarea. De repente, Holly Humon fue a investigar, y la cocina estaba en llamas. Grité a Ethan que saliera, pero cuando fui afuera, él no estaba. Se derrumbó en llanto otra vez. Había tanto que quería decir, tanto que quería preguntar a Ann, pero no podía. ¿Cómo explicas que el niño que acabas de ver morir era tu hijo? Que lo diste en adopción hace 12 años, que acabas de fallar en salvarlo de la forma más catastrófica posible. Jake me estaba llevando de vuelta al camión. Necesitas ir al hospital. Inhalaste mucho humo. Estás en shock. Tal vez tenía razón, pero el shock no era por el humo, era porque mi peor pesadilla se había hecho realidad de una forma que ni siquiera había imaginado. Los siguientes días fueron una nebulosa. Me obligaron a tomar tiempo libre. Procedimiento estándar, después de una fatalidad. Especialmente cuando había sido tú quien intentó el rescate. Me enviaron a hablar con el psicólogo del departamento, un hombre llamado Dr. Reeves, que se especializaba en trauma de primeros respondedores. Le mentía. Le dije que estaba bien, que entendía que no todos podían ser salvados, que había hecho mi mejor esfuerzo. Pero por dentro estaba muriendo. Busqué el obituario. Lo encontré 2 días después del incendio. Ethan Michael Harrison, 12 años, falleció trágicamente el 17 de octubre. Amado hijo de Robert y Jennifer Harrison. Ethan era un estudiante brillante en la escuela secundaria Lincoln, miembro del equipo de natación y un ávido lector. Le sobreviven sus padres, abuelos paternos y numerosos tíos y primos. Memorial este sábado a las 2 p.m. en la capilla Riverside. Había una foto, un niño hermoso, sonriendo, con ojos oscuros y cabello castaño. El funeral fue el día más difícil de mi vida. Fui aunque no debía. Me senté en la última fila, con ropa civil, con la esperanza de que nadie me reconociera. La capilla estaba llena. Robert y Jennifer estaban en la primera fila. Podía ver sus espaldas, los hombros de Jennifer, sacudiéndose con sollozos. Robert con un brazo alrededor de ella, rígido, pareciendo 10 años más viejo que en mi memoria. El pastor habló sobre la brevedad de la vida, sobre el misterio del sufrimiento, sobre encontrar consuelo en la fe. Varios amigos de Ethan hablaron. Historias sobre cómo era gracioso, amable, cómo ayudaba a otros estudiantes con las tareas, cómo podía hacer reír a cualquiera. Cada anécdota era un cuchillo en mi corazón. Jennifer habló al final. Mi hijo comenzó, y luego se detuvo, superada. Respiró profundo. No era solo mi hijo, era mi mejor amigo, mi razón para levantarme cada mañana. Y ahora Ann no pudo continuar. Robert la llevó de vuelta a su asiento mientras ellas se desmoronaban. Ve que salir. En las semanas siguientes, me obsesioné. Investigué todo sobre el incendio. El reporte oficial dictaminó que había sido causado
por un defecto eléctrico en la cocina. Ethan había muerto por inhalación de humo. Sus pulmones estaban llenos de hollín, niveles de monóxido de carbono en su sangre, incompatibles con la vida. Murió antes de que el fuego lo alcanzara, lo cual era supuestamente una misericordia. Si hubiera entrado a la casa 30 segundos más rápido, si hubiera encontrado su habitación primero, en lugar de revisar las otras ansí, pero los sí no cambian nada. Finalmente, 3 semanas después del funeral, hice algo que probablemente no debía hacer. Busqué la información de contacto de los Harrison. Escribí una carta a queridos Robert y Jennifer. No estoy seguro de que recuerden mi nombre. Soy bombero. He sido bombero durante 11 años. Y hace 3 semanas, respondí a un incendio en Maple Street. Saqué a un niño de esa casa. Un niño de 12 años. Hice todo lo que pude. Pero no fue suficiente. No vi la marca de nacimiento hasta después. Hasta que ya era demasiado tarde. Necesito que sepan que lo intenté. Dios, cómo lo intenté. Entré a esa casa sin dudarlo. Lo encontré. Lo saqué. Pero el humo. Había inhalado demasiado humo. Durante 12 años, me he dicho a mí mismo que hice lo correcto al dárselos. Que ustedes podían darle todo lo que yo no podía. Y lo hicieron. Leí su obituario, y las fotos. Tuvo una vida hermosa, amigos, familia, amor, pero también murió. Y yo estaba ahí, y no pude salvarlo. No sé qué espero de esta carta. Lamento su pérdida, más de lo que las palabras pueden expresar, porque es mi pérdida. También siempre lo fue. Daniel Mitchell la envié, antes de poder convencerme de no hacerlo. 2 semanas después, recibí una respuesta. El sobre tenía la letra de Jennifer. Mi corazón latía tan fuerte cuando lo abrí, que pensé que podría desmayarme. Querido Daniel, tu carta me llegó en un momento donde no estoy segura de poder sentir nada más. El dolor de perder a Ethan es tan absoluto que cada día es una batalla solo para respirar. Pero tu carta me hizo sentir algo que no esperaban alivio. No alivio de que Ethan se haya ido. Nunca habrá alivio de eso. Pero alivio de saber que alguien que lo amaba, que compartía su sangre, estuvo ahí en su último momento, que luchó por él, con cada fibra de su ser. No culpo a nadie por el incendio. No te culpo a ti. Entraste a una casa en llamas para salvar a mi hijo. Nuestro hijo, arriesgaste tu vida. Si las circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes, podrías haber sido tú quien murió esa noche. Ethan tuvo una vida maravillosa. Nos trajo más alegría de la que podría haber imaginado. Era gentil, inteligente, gracioso. Amaba nadar porque decía que bajo el agua todo era silencioso y pacífico. Amaba leer ciencia ficción. Su libro favorito era Ender's Game. Odiaba las zanahorias, pero comía cualquier cosa con queso. Te estoy diciendo estas cosas porque tienes derecho a saberlas. Fuiste su padre biológico, y aunque no lo criaste, el sacrificio que hiciste al darnos a Ethan fue el acto más amoroso que cualquiera podría hacer. Durante estos años, a veces me preocupaba que aparecieras un día queriendo recuperarlo, pero nunca lo hiciste. Nos diste espacio para ser su familia, y por eso siempre estaré agradecida. No necesitas perdón, Daniel, no hiciste nada malo, ni hace 12 años, ni hace 3 semanas. Solo hiciste lo mejor que pudiste. Con cariño y tristeza compartida, Jennifer, lloré cuando leí esa carta. Lloré como no había llorado desde que tenía 19 años, y sostuve a mi hijo recién nacido, sabiendo que tendría que dejarlo ir. Han pasado 2 meses ahora. Volví al trabajo la semana pasada. Márquez me dio tareas ligeras al principio, pero gradualmente me está dejando volver a la rotación completa. Mis compañeros son amables, pero puedo ver la preocupación en sus ojos. A veces el niño que saco tiene ojos azules de recién nacido y una marca de nacimiento en su tobillo. A veces es solo un cuerpo pequeño e inmóvil, que no puedo revivir, sin importar cuánto lo intente. No sé cómo seguir adelante con esto.
No sé cómo cargar el peso de haber dado a mi hijo, solo para encontrarlo 12 años después, en el peor momento posible, cuando ya no podía salvarlo. La terapeuta que finalmente comencé a ver dice que necesito perdonarme, que las decisiones que tomé a los 19 fueron con las mejores intenciones, que lo que pasó en ese incendio no fue mi culpa, que el tiempo y las circunstancias conspiraron de formas que nadie podría haber previsto. Intelectualmente, entiendo eso, pero emocionalmente, me siento como alguien que recibió una segunda oportunidad con su hijo y la desperdició. Aunque sé que eso no es lógico, aunque sé que no había forma de que pudiera haberlo sabido, aunque sé que hice todo bien técnicamente. Pero las emociones no son lógicas. He pensado en contactar a Melissa, decirle lo que pasó, pero qué bien haría eso. ¿Por qué cargarla con este dolor también? Ella hizo las paces con su decisión, a su manera. No tengo derecho a destrozar eso. Así que cargo esto solo. Estas palabras que estoy escribiendo ahora son las primeras veces que he puesto toda la historia en un solo lugar. Es decir, como el amor no siempre es suficiente, pero sigue siendo lo único que importa al final. Ethan Michael Harrison vivió 12 años. Fue amado profundamente por la familia que le dimos. Nadó, leyó, rió, vivió. No pude salvarlo, pero lo intenté en Dios, como lo intenté, y tal vez, al final, eso tenga que ser suficiente, porque es todo lo que tengo.